Nos situamos solamente para recordatorio, porque además este mes pasado no hemos podido tener, de los bloques de todo el curso. Ya sabemos que estamos en el bloque tercero, que es la historia de la salvación, que tenía 3 grandes núcleos: el tiempo de las promesas, Jesucristo como centro y lo que supone el tiempo de la Iglesia. Estamos ahí en el tiempo de la Iglesia, un recorrido especial sobre la historia de la Iglesia, intentando captar las claves fundamentales de toda esta gran recorrido histórico. Ya vimos los primeros temas, el 17.1, los apóstoles, los comienzos, la presencia de la Iglesia en el mundo, en esa etapa primera que es fundamental, que es como una etapa a la que volvemos siempre para renovar la vida cristiana, la vida de la Iglesia. Todo el tema de cómo se expandió el cristianismo en el Imperio Romano, el tema del catecumenado y del bautismo como algo muy especial que aportó la Iglesia de los primeros siglos. Lo último que hemos visto fue el 18.3, que era todo ese tema del giro constantiniano, es decir, los 3 primeros siglos la Iglesia vivió más bien en la persecución y luego vino ese giro y la Iglesia vivió ya en la época de, digamos, de la paz constantiniana, todo lo que supuso el reconocimiento oficial de la religión, es decir, el contexto de libertad, ¿no? Eso fue lo que vimos. Y ahora vamos a ver un tema que es también bonito, es el tema de los padres de la Iglesia, los padres de la Iglesia. Nos quedarían 2 temas de este bloque. El siguiente, que serían los primeros concilios ecuménicos, que es también muy importante en la historia de la Iglesia, porque ahí es donde se fijó, digamos, los contenidos de la fe en relación con lo que pudieron ser esas dificultades de interpretación, las corrientes que hubo, llegando incluso hasta las herejías, todo eso. Y el último tema de este bloque sería la evangelización en el Imperio Romano Cristiano, ¿no? Pues bueno, pues vamos al tema de hoy, que es el 18.4. La aportación singular que hicieron grandes figuras de la Iglesia, lo que llamamos los padres de la Iglesia. Vamos a empezar por el primer punto, que es decir, ¿qué es esto? ¿A qué llamamos los santos padres o los padres de la Iglesia? Bueno, pues son personas que reúnen estas 2 características unidas. Primero, que son pastores, es decir, son obispos, han estado al frente de alguna iglesia particular, es decir, lo que llamamos las iglesias particulares, las iglesias locales, el dirigente máximo, ¿no? El obispo. Y a la vez son personas que reflexionan, personas que tuvieron una gran capacidad de pensar la fe, de escribir sobre la fe, de reflexionar sobre la fe, es decir, que son teólogos. Y además, la mayoría de ellos reúnen el rasgo de la santidad, es decir, han sido reconocidos en la Iglesia como santos, ¿no? Entonces, esos rasgos son pastores, son personas que reflexionan, teólogos, y han sido reconocidos por la calidad de su vida cristiana como santos, ¿no? Se reconoce que es el periodo que va desde los comienzos del cristianismo hasta el siglo VII en Occidente o hasta el siglo VIII en Oriente, esos 8 siglos que son una fase de asentamiento y también de expansión de la fe. En esos 8 primeros siglos, estas grandes figuras son figuras relevantes, es decir, que destacan, que llaman la atención. Además, ejercen una función muy singular como maestros de la fe, es decir, sus escritos, sus reflexiones, sus homilías, sus libros, sus tratados, nos alimentan como maestros, es decir, son aquellos que enseñaron lo que significaba creer, que lo fueron traduciendo, que lo fueron interpretando, que lo fueron también vertiendo en la cultura del momento, según, bueno, pues son grandes maestros de la fe. Además, fueron factores de unidad en las iglesias. Sus reflexiones
facilitaban esa comunión de las iglesias, de las diferentes iglesias que fueron surgiendo en el cristianismo. Y con su lenguaje fueron creando también el lenguaje teológico de la iglesia. Es la manera, las categorías con los cuales pensamos los misterios de la fe, y los reflexionamos y los explicamos, y los hacemos llegar y los divulgamos, ¿no? Ellos son los que han ido creando el lenguaje teológico eclesial, ¿no? Y además, como en sus escritos concordaban, en ese sentido se convierten en garantes de la autenticidad de la fe, ¿no? Cuando ellos concordaban en la manera de interpretar este misterio de la fe, o esta doctrina o este principio, eso se convierte en una garantía, viendo cómo los distintos padres de la Iglesia lo interpretan, ¿no? Como una garantía de la fe. Claro, son muchos, son muchos. En 8 siglos hay muchas figuras, pero vamos solo a escoger 2 de la Iglesia en Oriente y 2 de la Iglesia en Occidente, que son como relevantes y que nos pueden servir como modelo, como tipo de todos los grandes padres, ¿no? Hace un momentito, cuando saludaba a Adriana, le decía que en los estudios que tenemos los sacerdotes en la carrera antes de ordenarnos, hay una asignatura que es la patrística o la patrología. Es todo el estudio de los pensadores y sus escritos a lo largo de esos 8 siglos, ¿no? Es esa parte de la historia de la teología cristiana que estudia esas figuras, lo que escribieron, lo que pensaron, los libros, su doctrina, etcétera, etcétera. Eso se llama la patrología, la patrística. Y hay grandes figuras en lengua griega, es decir, la patrología griega y la patrología latina, grandes figuras en escritura latina. Pues vamos a ver esos 4 que tenéis en el programa: 2 de Oriente, San Basilio de Cesarea y San Juan Crisóstomo, y 2 en la iglesia en Occidente, San Ambrosio de Milán y el gran San Agustín de Hipona, ¿no? Al menos de San Agustín yo creo que todos habremos escuchado algo, quizá de los otros menos, ¿no? Pero de San Agustín quizás sí. Pues vamos a empezar por los 2 de Oriente, San Basilio de Cesarea. Ahí tenéis los años de nacimiento y muerte, ¿no? Vamos a decir algunas cosas sobre su vida, voy a intentar resaltar lo más interesante, también está escrito en el material que tenemos y quedará grabado también para volver sobre ello, ¿no? Nació en Cesarea de Capadocia, de donde luego será obispo, ¿no? De una familia profundamente cristiana. El abuelo paterno fue un mártir, es decir, un testigo cualificado de la fe. Sus padres fueron reconocidos como santos, su hermana religiosa también, y tuvo hermanos obispos, ¿no? Gregorio de Niza, Pedro de Sebaste, ¿no? Es decir, digamos, el entorno en el que vivió es un entorno claramente confesante, claramente creyente, una familia profundamente con raíces cristianas, ¿no? Bautizado a los 29 años al concluir su formación humana. Esto os va a llamar la atención porque están en casi todos los padres de la Iglesia en los primeros siglos, especialmente. Es decir, aunque había bautismo de niños, era frecuente hacer un gesto que es la asignación del niño al nacer, hacerlo cristiano catecúmeno. Y después ya, luego de joven, decidía personalmente bautizarse y se hacía un fiel cristiano, ¿no? Entonces, el gesto de la asignación es un rito con el cual se introducía a la persona en el catecumenado y después recibía el bautismo, ¿no? Estudió en Constantinopla, en Atenas, ahí se encontró con San Gregorio Nacianceno, perdón, otro santo también de Capadocia. Y se habla de los 3 capadocios, son San Basilio, su hermano Gregorio de Nisa y San Gregorio Nacianceno, ¿no? Son conocidos como los 3 grandes miembros de esa iglesia
ni de esa escuela teológica de Capadocia. San Basilio fue monje y además fue organizador de comunidades monásticas, los monjes basilianos. Y su monacato se extendió por toda la Iglesia oriental. Algo después fue lo que pasó con los benedictinos en Occidente. Es más, San Benito, que sabéis que es el que organizó el monacato en la Iglesia occidental, siempre consideró a San Basilio como su maestro. Y su regla se inspiró en la regla que había escrito San Basilio, ¿no? Él reflexionó mucho, San Basilio, sobre las relaciones fraternas como un distintivo de la espiritualidad cristiana, ¿no? Es un elemento muy bonito, el tema de las relaciones fraternas, ¿no? Por eso favoreció mucho la creación de fraternidades cristianas. Fijaros, hay algunos elementos en estos siglos que después se van retomando o que en un punto de la historia del cristianismo vuelve a cobrar fuerza, un gran impulso, ¿no? Esto que en Basilio se llamaría esas fraternidades cristianas, en los siglos XX, algo así, todo el tema después del concilio de lo que sería las comunidades cristianas, las pequeñas comunidades cristianas, o en América Latina las comunidades de base, ¿no? Bueno, pues en el fondo son esa intuición, la misma intuición, ¿no? La importancia de las relaciones fraternas, y para eso no cabe duda que tiene que haber una comunidad de tamaño, digamos, que posibilite esas relaciones fraternas, ¿no? Como obispo hizo que sus pequeñas comunidades cristianas de monjes y de laicos fueran como los impulsores de su iglesia local, ¿no? Se apoyó mucho en esas fraternidades para darle vitalidad a la iglesia local que él presidía como obispo, ¿no? Además, otro rasgo es su gran preocupación social. Se preocupó constantemente por las condiciones difíciles de vida que tenían las personas que habitaban en Cesarea, denunció con firmeza los males que aquella sociedad tenía, se comprometió en favor de los más pobres e intervino con mucha valentía ante los gobernantes para aliviar el sufrimiento de la gente, ¿no? Fundó una especie de gran centro de atención social que tenía, pues eso, hospital, comedor, servicios sociales, ¿no? Benedicto XVI, el Papa emérito, dijo de él que realmente es uno de los padres de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? San Basilio. Su reflexión la centró él sobre la concepción evangélica de la propiedad, ¿eh? Sobre eso reflexionó mucho San Basilio. Al reconocer que todos somos hermanos, él sacaba como deducción que debemos concebir nuestra vida como una administración de las riquezas y de los bienes, ¿no? Somos administradores. Por eso fue muy severo en su predicación, por ejemplo, al fustigar el tema de la acaparación o de la acumulación de bienes, ¿eh? Os cito ahí un trocito de la homilía sexta sobre la riqueza, ¿eh? Dice él: el pan que tú guardas pertenece al hambriento, el manto que encierran tus arcas al desnudo, al descalzo pertenece el calzado que se pudre en tu casa, al menesteroso el dinero que tienes enterrado. Así oprimes a tanta gente que podrías ayudar. Es decir, los padres de la Iglesia, los primeros padres de la Iglesia, son muy firmes en la denuncia de estos males, ¿eh? Y de los abusos, de la falta de tal, ¿no? Si tenéis ocasión, buscando en Internet, simplemente podéis poner, encontraréis muchos escritos, homilías, reflexiones, etcétera, de los padres de la Iglesia sobre estos temas, de la riqueza, de los bienes, del abuso, de la acaparación, etcétera, ¿no? Muy interesantes. Además, una palabra sobre lo que aportó, decíamos que son grandes teólogos o grandes pensadores que reflexionaron mucho sobre la fe y su doctrina, ¿no? Entonces, ¿qué le debemos especialmente a San Basilio? Todo el tema de
la concepción del Espíritu Santo como Dios, la divinidad del Espíritu Santo. Es decir, con su obra El Espíritu Santo, que él escribió en el 375, influyó mucho con fuerza en el Concilio de Constantinopla. Por ejemplo, cuando recitamos el credo, en la versión del Concilio de Nicea y Constantinopla, lo que llamamos el credo largo, la fórmula de fe larga, ahí decimos que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo con una misma adoración y gloria. Bueno, pues eso se lo debemos a la reflexión de San Basilio. En su obra del Espíritu Santo influyó de manera decisiva en el concilio. Además, también hay una gran aportación, digamos, a la reflexión sobre la cultura. Fue un hombre muy abierto a la cultura clásica, griega y latina. Fue solicitado para ser profesor de retórica de la juventud y tiene una obra titulada A los jóvenes, y en ella les inculca la conveniencia de empaparse de los clásicos. Solamente les pone como una advertencia o como un criterio, que lo hagan, fijaros qué bonito, hacen, como hacen las abejas que saben sacar de las flores la miel, es decir, que lo hagan con criterio, sabiendo extraer la miel de las flores. Entonces, leyendo los clásicos, reflexionando sobre los clásicos, sacar la miel, es decir, sacar el jugo, sacar lo que es valioso, ¿no? Es decir, deseaba que los jóvenes fueran abiertos a la cultura de su tiempo para ser testigos del Evangelio en medio de ella, ¿no? Fijaros, es también hoy algo que se sigue hablando sobre este principio, ¿no? Lo que se llama el principio de inculturación. Es decir, hay que saber cuáles son las claves de esta cultura para saber transmitir en las claves de esta cultura la verdad del Evangelio, que es la que nosotros queremos comunicar y transmitir. Entonces, inculturarla en cada época, en cada momento de la historia. San Basilio murió joven, sin llegar a los 50, agotado por su profunda entrega y su exigente vida ascética, porque siempre vivió como un monje, ¿no? Bueno, pues esto sobre San Basilio. Pasamos a San Juan Crisóstomo, el segundo figura también de la Iglesia oriental. Tenéis ahí también las fechas: nacimiento 345, muerte 407. Juan de Antioquía, sin duda, es el hombre más eminente de lo que se llama la escuela antioquena. Era de una elocuencia extraordinaria. Por eso, desde el siglo VI, le pusieron como apodo Crisóstomos, que es traducido significa boca de oro, piquito de oro, por decirlo así, tenía un piquito de oro, es decir, tenía una elocuencia que cautivaba, extraordinaria. Nació en Antioquía en el 345, según se cree, nos fija la fecha. Estudió elocuencia en Líbano, después en la ciudad natal, Antioquía. Se bautizó a los 23 años, en el año 368. Ordenado sacerdote por el patriarca de Constantinopla, allí ejerció hasta el 397, que es nombrado obispo de Constantinopla, que es la capital del Imperio Romano en Oriente. ¿Cuáles son los rasgos más distintivos de San Juan Crisóstomo? Primero, que fue un gran formador de los laicos. Fue un hombre muy prolífico en sus publicaciones, en lo que escribió. Se conserva de él 17 tratados teológicos, más de 700 homilías, comentarios bíblicos, cerca de 250 cartas escritas, y fue eso, un gran formador de los laicos. Por ejemplo, en sus 8 catequesis bautismales, en el fondo es una expresión de cómo cuidaba y el valor que le daba al catecumenado. Entonces, escribió esas catequesis, ¿no? Las escribió para que la gente las pudiera leer, las pudiera reflexionar, pudieran circular por las comunidades para que sirviera de material de formación, ¿no? Buscaba con lo que escribía o con la formación que daba esa unión entre la vida y la fe, que no fueran dos mundos paralelos o contrapuestos, sino
que se implicaran, ¿no? Es decir, cómo la fe influye en la vida, cómo la vida se abre a la fe y queda fecundada por ella, ¿no? Esa relación que es también una gran preocupación que hubo después del concilio, ¿no? Que se recuperó, es decir, que no puede ir la vida por un lado y la fe por otro, es decir, una cosa no es los principios de la fe y luego yo vivo de otra manera, no, tiene que haber una conexión, una mutua implicación y un mutuo enriquecimiento. También ponía de relieve cómo el bautismo confiere ese sacerdocio común y se lo recordaba a los fieles, ¿no? La dignidad que tiene todo bautizado. Todo bautizado es un sacerdote, tiene que vivir, por lo tanto, la fe de manera consciente, clara, decidida, madura, etcétera, ¿no? Y también recomendaba con insistencia la oración en común, además de la plegaria personal, la oración en común. Una de sus grandes preocupaciones fue también el tema de la familia. Le gustaba llamarla la pequeña iglesia, y esta es una expresión muy próxima a lo que luego el Concilio Vaticano II dirá sobre la familia. En el concilio, en la Lumen Gentium, se le llama a la iglesia, a la familia, iglesia doméstica. Bueno, pues San Juan Crisóstomo la llamaba pequeña iglesia, ¿no? Y como veis, esas reflexiones que se hacen en los primeros siglos se desarrollan, se retoman, se enriquecen en momentos posteriores de la iglesia, de la historia de la iglesia, ¿no? También otro de los rasgos característicos de esta figura es su preocupación social, su caridad social, ¿no? Es menos conocido, pero también su apodo, uno que tuvo, es el de el limosnero, así lo llamaron. No solo personalmente, sino como obispo, logró crear también en Constantinopla instituciones caritativas muy apreciadas, por ejemplo, muchos hospitales. Y fijaros, los hospitales en aquella época no eran solo, digamos, lo que son hoy, eran como casas de acogida, casas de huéspedes, ¿no? Destinadas a acoger a los necesitados que no encontraban hogar, no tenían hogar, ¿no? Entonces se les daba no solo la atención a la salud, ¿no? La organización de la caridad en Constantinopla sirvió de modelo para otras muchas ciudades, tal como lo organizó San Juan Crisóstomo. Fue un modelo de integridad episcopal y esto le trajo consecuencias. Una consecuencia fue el destierro y en el fondo eso le acarreó la muerte, ¿no? Es decir, fustigó los vicios de los grandes de la época con claras alusiones incluso a la emperatriz Eudoxia y eso le levantó la indignación del palacio imperial y de la nobleza, los nobles. Y, sin embargo, el pueblo estaba a su favor, es decir, comprendía sus denuncias, comprendía la fustigación que hacía de los vicios de los grandes del momento, ¿no? Como consecuencia de sus denuncias, sufrió el destierro, es decir, le mandaron al destierro y cuando iba hacia no llegó a su destino, murió en la provincia del Ponto en septiembre del 407, ¿no? El pueblo cristiano, sin embargo, nunca lo olvidó y 30 años después de su muerte, el emperador Teodosio II llevó sus reliquias a Constantinopla. Y, aunque no es muy conocido, hoy sabemos que descansan sus restos en la capilla del coro de los canónigos en la Basílica de San Pedro en Roma y que el Papa Juan XXIII proclamó a San Juan Crisóstomo como patrono del concilio. Lo mismo que hablábamos de cómo nuestro primer personaje, es decir, San Basilio de Cesarea, había influido en el concilio de Nicea, hay una referencia literal de sus escritos de San Juan Crisóstomo en el Concilio Vaticano II, con un concepto o con una reflexión que es lo que se conoce como la condescendencia de Dios, es decir, esa pedagogía divina que ha tenido de hacerse
capaz de entender, es decir, condescendiendo a nuestra condición, ¿no? Tenéis ahí la cita, es del documento, la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, sobre la divina revelación, es decir, sobre qué es lo que Dios reveló de sí mismo, cómo se manifestó, ¿no? Eso que es el documento del concilio sobre la divina revelación, pues en el número 13 hay una cita literal de San Juan Crisóstomo, ¿no? Leo el párrafo. En la Sagrada Escritura, pues, se manifiesta, salvada siempre la verdad y la santidad de Dios, la admirable condescendencia de su sabiduría eterna, para que aprendamos su amor inefable y cómo adapta su lenguaje a nuestra naturaleza con su providencia solícita. Es decir, cómo Dios, para que le pudiéramos comprender, adaptó su realidad divina al lenguaje que nosotros podíamos captar. Y eso es lo que entendemos que ocurre en la revelación, ¿no? Bueno, pues este principio o este concepto de la condescendencia divina se lo debemos a el gran San Juan Crisóstomo. Bueno, con esto concluyen las dos figuras en Oriente y pasamos a decir algunas cosas de las dos figuras en Occidente, en la Iglesia occidental, San Ambrosio de Milán y San Agustín. Vamos con San Ambrosio de Milán. Tenéis ahí también las cifras, nacimiento 340, fallecimiento 397. Nació en Tréveris, de familia cristiana, su padre era prefecto de las Galias y de niño recibió lo que se conoce como la signatio, es una palabra latina, ¿no? Es decir, la señal de la cruz, ese rito con el que se ingresaba en el catecumenado, lo dijimos también al hablar de la Iglesia oriental. Su educación cristiana la recibió en el seno de su familia, ¿no? Y de joven se decidió personalmente por el bautismo cuando tenía 30 años. Decíamos que esa era una práctica común, Se empezaba el catecumenado con un rito y después de un tiempo largo de maduración se recibía el bautismo. A la muerte de su padre, su madre quiere que estudie leyes y retórica en Roma. Terminados los estudios, es enviado como gobernador a las provincias de Emilia y Liguria. En aquel momento, una de las corrientes de las doctrinas que funcionaban o que estaban en auge era el arrianismo. El arrianismo, su fundador fue un tal Arrio, un sacerdote, que es una doctrina herética, desviada de la recta fe, ¿no? Entonces, es una doctrina que rechaza especialmente, el punto es que no considera que Jesucristo sea Dios, lo mismo que el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, contra esa doctrina, que estaba muy extendida por muchos sitios, estaba creando tensiones con los de recta doctrina, ¿no? Y en Milán estaba muy arraigado el arrianismo, ¿no? A la muerte del obispo Ausencio, que fue un obispo arriano, pues se creó una gran tensión. Ambrosio, como gobernador, intervino con prudencia y logró imponer la paz en los bandos, entre los que eran de tendencia arriana y los que eran de la doctrina ortodoxa, ¿no? Entonces, esa fama de ese buen hacer que tuvo San Ambrosio llegó a calar tanto en la población que por unanimidad le propusieron como obispo, aunque no era más que un simple catecúmeno sin bautizar todavía. Claro, hoy sabemos que los obispos se eligen de una determinada manera, pero a lo largo de la historia de la Iglesia hubo formas diferentes. No es infrecuente que fueran designados por la misma comunidad en los primeros siglos, ¿no? En este caso le propone la gente, vio que era un buen gobernador, que tenía mucho criterio, que era un hombre prudente, que tenía tal, y entonces, ¿por qué no? Es decir, y le propusieron para obispo, ¿no? Entonces, claro, como estaba sin bautizar, lo primero que hacen es, él recibe el bautismo, le consagran como obispo,
y va a ser una figura clave en la Iglesia del occidente cristiano, ¿no? En lengua latina. Es más, llegó a ser consejero de 3 emperadores, del emperador Graciano, del emperador Valentiniano y del emperador Teodosio. Estaba muy bien preparado intelectualmente, culturalmente, sin embargo tenía como una laguna, dominaba poco o sabía poco o no conocía bien la Sagrada Escritura, y entonces se dedicó con empeño, con fuerza, a conocer la Biblia, sumergiéndose sobre todo en las obras de Orígenes, que es el gran maestro de la escuela de Alejandría. San Ambrosio tenía un carácter firme pero amable, tenía una gran energía, era un hombre de acción, y a la vez cultivaba una gran bondad real, clara, y una piedad muy ardiente, muy vigorosa, muy encendida. Digamos, no era tibio, era un hombre de religiosidad fogosa, ardiente, apasionada, viva. Por eso, como vio que esa era una carencia y se dedicó con entusiasmo al estudio de la Sagrada Escritura, fue un gran apasionado de la Biblia. Introdujo en el ambiente latino lo que se conoce como la lectio divina. La lectio divina es una manera, un modo de estudiar la Escritura, que tiene, digamos, como una serie de claves, de principios. Es decir, la lección divina incluye primero la lectura del texto, y luego el estudio del texto, a ser posible en su lengua original, para captar el sentido original, lo que quiso decir el autor en el contexto de los otros libros de la Biblia, etc. Entonces, está el punto de la lección, del estudio del texto, y luego la meditación y la oración a partir del texto. No solo, digamos, interpretar qué quiso decir literalmente el texto, sino qué mensaje tiene a través del texto Dios para nosotros, ¿no? Y el compromiso o las implicaciones que el texto que se lee, se estudia y se medita tiene para la vida cristiana, ¿no? Entonces eso es lo que se conoce como la lectio divina. Y San Ambrosio fue uno de los que la impulsaron en la vida de la Iglesia en Occidente, ¿no? Y también para San Ambrosio, lo mismo que decíamos para los otros autores, la unidad entre fe y vida era también muy importante, muy decisiva, muy fundamental. San Ambrosio escribió mucho sobre Biblia, conservamos su tratado sobre el Evangelio de San Lucas y también obras dirigidas a los catecúmenos y a los nuevos bautizados, a los neófitos, ¿no? Por ejemplo, la explicación del símbolo, es decir, la explicación del credo, de las verdades del credo, otras sobre los sacramentos, también la explicación, y sobre los misterios, sobre los misterios. A primeros de abril del año 397, cuando tenía 57 años, falleció San Ambrosio. Parece, por lo que nos cuentan los autores de la época, el Viernes Santo lo pasó unido a Jesús en su pasión y rezando con los brazos en cruz. Y al alba, al ver que le llegaba su fin, Honorato le ofreció el santo cuerpo de Cristo y en cuanto lo tomó entregó su espíritu. Ese fue, digamos, su muerte ejemplar, ¿no? Meditando la pasión el Viernes Santo, con los brazos extendidos, cuando vio que le llegaba su muerte, recibió el cuerpo de Cristo y entregó su espíritu, ¿no? Y pasamos a la cuarta figura de este tema, como grandes puntos nada más, así focos de luz, que sería San Agustín de Hipona, ¿no? De San Agustín todos más o menos conocemos algo, ¿no? Es decir, su vida turbulenta, alguna vez habremos escuchado algo también de su madre, Santa Mónica, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a decir algunas cosas sobre San Agustín. Tenemos también ahí las fechas, 354, 430. Nació en Tagaste, que es norte de África, la provincia de Numidia del
de la franja mediterránea de la África romana en el 354, es decir, en pleno siglo IV, y murió en agosto del 430 sin haber cumplido los 76 años de edad. Cuando muere él, en agosto del año en que muere, ya los vándalos tienen rodeada la ciudad y van a conquistarla, es decir, es ya la caída del Imperio Romano, ¿no? De niño recibió especialmente el influjo de su madre, una mujer muy cristiana, profundamente cristiana. Su padre fue un pagano que se hizo catecúmeno, Patricio, y Mónica, que fue reconocida por la Iglesia como santa, Santa Mónica, fue la que quizá le dejó, digamos, la influencia mayor en su primera educación de la fe para Agustín, ¿no? Recibió de pequeño la sal, que en África romana era el signo de la acogida en el catecúmeno, lo mismo que habíamos visto el tema de la asignación, ¿no? Pues el tema de la sal, el gesto de la sal, el pequeño rito de la sal, era en la África romana el signo de la acogida en el catecúmeno. Por tanto, quedó sembrada en el corazón de Agustín la figura de Jesucristo, a la que siempre, siempre admiró. Pero vamos, la vida de Agustín fue muy turbulenta en ese sentido, ¿no? Podemos también verlo desde otra clave, que es toda la búsqueda, ¿eh? Fue un gran buscador, ¿no? Es famosa esa frase de él, ¿no? Nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanses en ti, ¿no? Pues él buscó incansablemente, ¿no? Veremos ahora que dos de sus grandes claves son su sed de encontrar la verdad, y entonces por ahí fue también sus búsquedas, ¿no? En la filosofía, en otros planteamientos, como vamos a ver ahora para poner de relieve, ¿no? Sus estudios, primero estudió gramática, la profundizó, después son los estudios de retórica, es decir, que estuvo bien preparado y sobre todo tuvo una gran preparación filosófica, San Agustín, porque realmente fue un gran conocedor de los clásicos, de los filósofos y de los literatos, de la literatura y de la filosofía clásica, ¿no? Por eso se puede decir que en Agustín, desde pronto, surgió como una sed por la verdad, ¿no? Un hambre por el conocimiento de la verdad, ¿no? Especialmente le impactó la obra de Cicerón, el Hortensius, que parece que es la que encendió en él el fuego eso de la pasión por la sabiduría, de la pasión por la búsqueda de la verdad, ¿no? Ese fogoso joven Agustín, a los 25 años, parece que es cuando despierta en él esa gran pasión. Algunos de sus biógrafos hablan aquí como de una conversión, no tanto religiosa, que será después, posteriormente, al cristianismo, pero una conversión, digamos, de tipo filosófico, existencial, de búsqueda, de pasión por la verdad, ¿no? Esa pasión por la verdad le hizo también buscar a Agustín, digamos, como una clave para unir la admiración por Cristo y la admiración por la verdad filosófica, ¿no? Entonces se acercó a la Biblia, pero en un primer momento quedó como decepcionado, ¿no? Él quería buscar como ese lazo de unión entre esas dos grandes realidades, ¿no? La religión y la filosofía, la búsqueda de la verdad y el sentimiento religioso, ¿no? Entonces se dedicó al estudio de la Sagrada Escritura, pero quedó decepcionado. Quizá porque le pareció que los escritos bíblicos no eran de gran calidad literaria y él buscaba ahí como una búsqueda de verdad filosófica más elaborada, y en las verdades y en las narraciones del Antiguo Testamento no encontró lo que le satisfaciera en aquel primer momento, ¿no? Por eso, en todas las búsquedas que fue haciendo, después
pues digamos que desembarcó en otro planteamiento, es decir, se centró en la filosofía de los maniqueos. El maniqueísmo es también una corriente de pensamiento, una doctrina, cuyos principios, uno de los básicos es el de que en la realidad existe un principio claro doble, del bien y del mal. Es decir, a Agustín le atrajo del maniqueísmo, de su filosofía, estas dos cosas. La realidad de los dos principios por los que se rige el mundo, dos principios contrarios y eternos, que son el principio del bien y el principio del mal, y una moral dualista, que implicaba una moral elevada para unos pocos elegidos y una moral poco exigente, digamos, para el grueso de la población, ¿no? Se hizo, por tanto, maniqueo, pensando que ahí iba a encontrar el lazo de unión o la síntesis entre la racionalidad o la sed de la verdad y lo religioso, es decir, el principio del bien en medio del mal que rige el mundo, ¿no? Además, el maniqueísmo estaba, digamos, en aquel momento en auge, era bien visto culturalmente y le permitía también a él como escalar en ambientes culturales, ¿no? Es decir, digamos que tenía reconocimiento, ¿no? Como en otra época, yo qué sé, pues en un momento fue el ser de la corriente del materialismo filosófico, por ejemplo, o en otro momento del idealismo, etc. ¿no? Esas corrientes culturales que en determinados momentos de la historia causan, digamos, éxito, y la gente lo sigue porque en el fondo también les da prestigio social, ¿no? Bueno, pues en aquel momento el maniqueísmo estaba bien visto, era culturalmente una de las cosas que sonaban, y entonces Agustín también lo aprovechó. Pasamos a otro punto que es lo que nos interesa desde la clave ya nuestra, ¿no? De la historia del cristianismo. En Milán, Agustín va acudiendo a escuchar a los sermones a Ambrosio. En un primer momento lo hacía por curiosidad, para aumentar también sus estudios de retórica y su capacidad para la retórica, y poco a poco la predicación de San Ambrosio o del obispo Ambrosio en aquel momento le fue calando su contenido en él, poco a poco, fue haciendo efecto, haciendo efecto. Entonces descubrió una nueva manera, un nuevo modo de interpretar la escritura, que no fue aquel primer acercamiento que él hizo que le decepcionó. Ambrosio le fue descubriendo lo que se conoce como el sentido alegórico de la escritura, es decir, le hizo ver que hay que saber unir el sentido espiritual al necesario sentido literal, es decir, que hay que buscar ahí una clave que va más al fondo, que va más a la raíz. Comprendió por primera vez esa clave para descubrir la belleza y la profundidad, incluso filosófica, que tiene la Sagrada Escritura, leída en su unidad histórico-salvífica, no solo los textos del Antiguo Testamento, sino todo lo que supone la revelación, la palabra de Dios, cómo se va desentrañando, va creciendo en profundidad y en hondura, y ese camino de escuchar a Ambrosio, de dialogar con él, fue lo que le decide a bautizarse. Y entonces se prepara a conciencia. Se retiró junto al lago de Como, le acompañaron un grupo de amigos y también Mónica, su madre. Y ese proceso de preparación largo desembocó en la vigilia pascual del 24 de abril del 387, donde en la noche de la vigilia pascual, en la catedral de Milán, recibe el bautismo de manos del obispo Ambrosio. Esto fue para su madre realmente un gran acontecimiento, ¿no? Como sabemos por los escritos también que hace después Agustín, ¿no? Recién bautizado, hace un gran cambio de vida.
regresa al norte de África, se instala en Hipona, muy cerca de la frontera con Túnez, y allí vivió durante 43 años. Lo primero que hace es fundar un monasterio y vivir como monje. A partir de entonces, Agustín siempre vivió, digamos, en vida comunitaria con otros compañeros. La Iglesia le va pidiendo, en un primer momento le pide que sea presbítero, le ordenan en el 391, y después también le pide que sea obispo en el 395. Se resiste al principio, pero acaba aceptando. Y Agustín, como obispo de Hipona, ha sido un obispo ejemplar. Algunos de los rasgos por los cuales se reconoce su ejemplaridad como obispo son su frecuente predicación, es decir, alimentaba al pueblo con una predicación frecuente, es decir, su ayuda a los pobres, su ayuda a los huérfanos, a los desvalidos, también cómo se enfrenta a las tendencias disgregadoras del momento, todo el tema de la corriente maniquea, del donatismo, del pelagianismo, que son corrientes dentro de la cultura y del cristianismo que en algún momento se hacen corrientes heréticas y en otro momento disgregan, desmembran la vida creyente y producen tensiones graves en el seno de la Iglesia, ¿no? Además, como obispo, como pastor, cuida mucho la formación del clero, de los demás presbíteros, diáconos, ministros de la Iglesia, y organiza la vida monástica. Habrá posteriormente congregaciones que se inspiren en la regla de San Agustín, la que escribió. Pone de relieve mucho también el tema de la fraternidad. Hay algún texto muy bonito de los escritos de San Agustín sobre el tema de la comunidad, ¿no? Es decir, el grupo comunitario como lugar donde hay unas relaciones alegres, donde hay un sano compartir, etcétera, ¿no? Claro, uno de los grandes de las grandes aportaciones de Agustín fue su reflexión y sus escritos. Vamos a hacer un repasito, solo algunos de los más fundamentales, y poner de relieve para la vida de la Iglesia cómo es su gran aportación, ¿no? De las obras fundamentales de San Agustín vamos a citar primero las confesiones. Habéis oído hablar de las confesiones de San Agustín. Es su autobiografía o su biografía espiritual. La fue escribiendo entre los años 397 y 400, ¿no? Ahí es donde narra cómo ha ido eso su camino, su reflexión, sus búsquedas, etcétera, ¿no? Luego, otra obra importante es las catequesis de los sencillos. Las compuso en el año 400 para acercar la verdad de la fe a la gente sencilla, ¿no? Una gran obra es sobre la naturaleza humana y la gracia, porque a San Agustín se le conocerá como el gran doctor de la gracia, ¿no? Contra las herejías del pelagianismo, contra la herejía de Pelagio, ¿no? Esta obra, la sobre la naturaleza humana y la gracia, la escribió en el año 415. También seguro que habréis oído hablar de la ciudad de Dios. Son 22 libros escritos, ahí tenéis los años, entre el 13 y el 26 del año 400, que es una obra decisiva sobre lo que es la teología cristiana de la historia, del pensamiento político sobre la sociedad occidental, ¿no? La ciudad de Dios. Muchos autores partirán de Agustín para reflexionar sobre lo que será eso, la concepción sobre la sociedad, ¿no? También tiene una obra sobre la Santísima Trinidad, que son 15 libros, que trata de comprender el misterio insondable de Dios, ¿no? Una reflexión sobre la Trinidad. Y una obra muy propia de él, que también, digamos, como que creó género nuevo, es las retractaciones, que escribió en el año 427. Prácticamente es lo último que escribió y es una revisión que él hace sobre su propia obra escrita. Por tanto, matiza, corrige y reformula de nuevo y revisa el conjunto de sus
opciones intelectuales anteriores. Es, digamos, una obra de una gran sinceridad, ¿no? Es decir, corrigiendo lo que en un determinado momento él pensó, pero la madurez le fue haciendo ver que a lo mejor eso no era del todo, ¿no? Y entonces lo fue matizando, corrigiendo y presentando. Por eso se llaman las retractaciones. La gran aportación de Agustín, por lo que se le conoce como el doctor de la gracia, es su concepción sobre la naturaleza humana y la gracia de Dios, ¿no? Esto es un tema que es un tema muy discutido, o ha sido un tema muy discutido en la reflexión teológica. Por eso es muy importante conocer un poquito, digamos, las claves fundamentales. Voy a intentar, que no es a veces fácil, decir como los grandes principios, ¿no? En el fondo es, lo que hace San Agustín es preguntarse, ¿cuál es la naturaleza del hombre? ¿Cómo está el hombre por dentro constituido? Y él percibe en su reflexión que hay dentro de nosotros tensiones personales, ¿no? Es decir, digamos que hay como una tendencia al bien, pero sin embargo hay también otras energías, otras pasiones, es decir, que nuestra naturaleza tiene grandes virtualidades, pero es frágil, digamos, está como inclinada a no desarrollarse plenamente. Por eso él dice, solo la gracia del Dios puede hacer al ser humano que se realice de una manera plena, de una manera plena. Y eso que ve, digamos, a nivel individual de la persona, lo aplica también a la sociedad, a la realidad social. Y dice, en la sociedad hay también como una tendencia, un impulso a crecer, a desarrollarse, a la plenitud. Pero sin embargo, hay también, digamos, fuerzas limitadoras, disgregadoras, tensiones. Y también él dice, bueno, solo la conversión a Dios y a los principios del Evangelio como foco orientador de la vida social hará que una civilización llegue a desarrollarse en verdad y en plenitud desde la justicia, desde la paz, desde la solidaridad, ¿no? Bueno, pues esta es, digamos, como la concepción que choca contra cuál. En el fondo, la que estaba en aquel momento en auge es el pelagianismo, es decir, Pelagio fue también un gran monje de la Britania, con una gran personalidad intelectual, y su doctrina es una, digamos, una visión contraria a lo que plantea Agustín sobre la naturaleza humana. Es decir, lo que viene a decir Pelagio es que el ser humano por dentro está totalmente integrado, es de una pieza, sin tensiones contrapuestas en su interior. Y por lo tanto, por la sola naturaleza, el hombre puede llegar a realizarse con plenitud sin necesidad de la gracia divina. Como veis, es como una concepción opuesta, ¿no? Es decir, es como un, como diríamos, como un optimismo exagerado o exacerbado de la realidad humana, ¿no? De la naturaleza humana. Según Pelagio, es decir, la energía creatural, es decir, de la que estamos hechos, nos llevaría sin más a alcanzar la perfección. Es decir, solo necesitaríamos, digamos, ayudas externas, pequeñas ayudas exteriores, buenas lecturas, unos buenos padres, unos buenos maestros, pero algo externo, es decir, internamente nos basta la naturaleza humana para llegar a plenitud. Como podéis comprender, esto choca con la concepción de la naturaleza y de la gracia que tiene el cristianismo, ¿no? Por eso os pongo ahí una cita del Catecismo en el número 406. Al hablar de Pelagio dice que Pelagio sostenía que el hombre podía, por la fuerza natural de su voluntad libre, sin la ayuda necesaria de la gracia de Dios, llevar una vida moralmente buena y plena. Así reducía la influencia del pecado o de la falta de Adán a un mal ejemplo, sin más. Nosotros creemos que no es un simple mal ejemplo. En nuestra naturaleza hay una
debilidad constitutiva, ¿no? Que nos hace tender al mal y que necesitamos la gracia de Dios para poder llegar a la salvación, a la plenitud, a la realización humana, ¿no? La doctrina del Pelagio afectaba por eso, digamos, como a la línea de flotación del cristianismo, ¿eh? Era una doctrina que en el fondo era muy atractiva, es decir, era un canto a la bondad de la naturaleza humana, pero nuestra experiencia nos dice que no somos tan puramente buenos, es decir, percibimos lo que San Pablo hablará, ¿no? Es decir, en nosotros hay también esa lucha interna, ¿no? Es decir, incluso de la fuerza del mal que tal, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto, por eso, Agustín en su reflexión, no solo en ese libro que hablamos sobre la naturaleza de la humana, la naturaleza y la gracia, sino sobre 15 obras más reflexionó sobre estos temas, ¿no? En el libro sobre la naturaleza y la gracia, pero también en el libro sobre la perfección de la santidad, en el libro La gracia y el libre albedrío, en el libro El mérito y el perdón de los pecados, en el libro El espíritu y la letra, ¿no? Por eso se considera a San Agustín como el gran doctor de la gracia, de la gracia como una de las aportaciones que ha hecho a la reflexión de la Iglesia sobre el tema de la naturaleza humana y cómo percibirla. Fijaros, sobre cómo concibamos que es el hombre, tiene unas consecuencias u otras, ¿no? Esto mismo luego tendrá su repercusión, por ejemplo, en todo lo que supone la reforma protestante, ¿no? El tema de la reforma, hay también en el fondo una concepción sobre el hombre, ¿eh? Por eso ahí veremos luego ya cómo hay una divergencia entre la concepción católica, no solo la gracia, sino también la libertad supone para el proceso de transformación, o lo que en lo que serían los primeros momentos de la reforma, la sola gracia, ¿no? Si el hombre no puede hacer nada. Bueno, pues esa es también otra versión de esta misma realidad que vemos en Agustín y en Pelagio, por ejemplo, ¿no? Desde otra clave. Y por último tenéis ahí un puntito sobre el tema de la muerte de Agustín, porque es un momento de la historia importante, ¿no? Es decir, es el comienzo, digamos, del fin del Imperio Romano. Los vándalos van penetrando en África por el norte, entrando por el estrecho de Gibraltar. Mauritania era la provincia del Imperio Romano por donde empezaron la invasión, se fue extendiendo rápidamente por todas las provincias ricas, y en mayo-junio del 440 los vándalos ya rodean Hipona. Mucha gente huye, el obispo de Tiabe, por ejemplo, le hace una consulta a Agustín, es decir, ¿qué tenemos que hacer? Agustín responde que un pastor no debe abandonar, y permanece firme en Hipona, cae enfermo, comprende que se va acercando su muerte, y 10 días antes de su muerte se aísla para prepararse, y el 24 de agosto entrega su vida a Dios y muere santamente, ¿no? Bueno, pues hasta aquí